Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, qué alegría tenerte. Asegúrate de apretar ese botón rojo de suscribir y la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras en el fascinante mundo de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado los corazones de millones alrededor del mundo, y especialmente aquí, en nuestro querido español. La increíble química y la reacción que enamora entre dos estrellas que se han convertido en verdaderos íconos de las telenovelas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quién no ha suspirado viendo a Nihan y Kemal en Karasevda, o lo que es lo mismo, Amor Eterno aquí en España y Latinoamérica? La manera en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, cada gesto, todo en ellos gritaba pasión y una conexión que trascendía la pantalla. Pero más allá de los personajes que interpretaron magistralmente, lo que realmente nos cautiva es ver cómo esa magia, o al menos una parte de ella, parece reflejarse en su relación fuera de cámaras. Hoy vamos a desentrañar esa chispa, esa reacción que, según muchos, es la que ha logrado enamorar no solo a sus personajes, sino a nosotros, sus seguidores. Vamos a hablar de cómo esa conexión única entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido clave para el éxito rotundo de sus proyectos, especialmente de Karasevda, que se convirtió en un fenómeno global. Analizaremos algunos de sus momentos más icónicos en pantalla, esas escenas que nos dejaron sin aliento y nos hicieron creer en el amor a primera vista, o al menos, en un amor predestinado. Pero no solo nos quedaremos en la ficción, exploraremos cómo esa complicidad se ha manifestado en entrevistas, eventos y hasta en sus vidas personales, generando esa imagen de pareja perfecta que tantos admiramos. ¿Qué es lo que hace que su interacción sea tan especial? ¿Es la mirada, la forma en que se escuchan, la admiración mutua? Vamos a intentar descifrarlo juntos. Y es que, seamos sinceros, la industria del entretenimiento a veces nos muestra relaciones forzadas o meras estrategias de marketing. Pero con Burak y Neslihan, hay algo diferente. Hay una autenticidad, una naturalidad que traspasa las cámaras y se siente real. A lo largo de este vídeo vamos a traerles algunos clips, anécdotas y, si tenemos suerte, interpretaciones de expertos en comunicación no verbal para entender esa magia que rodea a esta dupla turca. Preparémonos para un viaje lleno de romance, admiración y, por qué no, un poco de envidia sana ante tanta conexión. Así que si están listos para revivir esa sensación de mariposas en el estómago que nos provocaron, quédense con nosotros, porque esto se pone bueno. Empecemos por el principio. Cuando Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron elegidos para protagonizar Karasevda, pocos imaginaban el impacto que tendrían. Ambos actores ya contaban con carreras prometedoras en Turquía, pero fue esta telenovela la que los catapultó a la fama internacional. Desde el primer día de rodaje, se palpaba una energía especial entre ellos. Los productores, los directores e incluso el equipo técnico notaron esa química instantánea. No era solo un trabajo bien hecho, era algo más profundo. Pensemos en esas primeras escenas de Kemal y Nihan. Eran jóvenes, llenos de sueños, pero también enfrentados a obstáculos insuperables. La manera en que se dirigían la palabra, con esa mezcla de intensidad, ternura y un toque de rebeldía, era simplemente hipnótica. Burak, con su mirada profunda y su porte de galán clásico, y Neslihan, con su expresividad y una fragilidad que solo hacía más fuerte a su personaje, formaban un tándem perfecto. Sus diálogos no eran solo palabras recitadas, se sentía como si estuvieran compartiendo secretos, como si realmente estuvieran enamorados perdidamente. Esa es la primera clave, la autenticidad en la interpretación. Y esa autenticidad, casi siempre, nace de una conexión genuina entre los actores. Si recordamos algunas de las escenas más emblemáticas de Karasevda, como aquella donde Kemal le declara su amor a Nihan a pesar de las circunstancias, o las miradas furtivas que se intercambiaban en medio del caos, podemos ver la maestría con la que transmitían emociones sin necesidad de grandes discursos. La actuación de Neslihan, por ejemplo, en su papel de Nihan, una artista atrapada en una vida que no deseaba, transmitía una vulnerabilidad y una fuerza a la vez que era conmovedora. Y Burak, como Kemal, el ingeniero que lucha por su amor contra viento y marea, encarnaba la determinación y la pasión de una manera que nos hacía creer que, de verdad, él haría cualquier cosa por ella. Pero, ¿qué pasa fuera de las cámaras? Las entrevistas y los eventos promocionales son el mejor termómetro para medir la relación entre dos estrellas. Y en el caso de Burak y Neslihan, los testimonios y las imágenes son reveladoras. Siempre se les ha visto interactuando con respeto, con una sonrisa genuina, y a menudo compartiendo miradas cómplices.
En muchas ocasiones, Burak ha hablado de Neslihan como una colega talentosa y una amiga. Y Neslihan, por su parte, ha destacado la profesionalidad y el carisma de Burak. Hay un incidente que se volvió viral en su momento. Durante la presentación de Kara Sevda en algún evento, se les preguntó sobre su química en pantalla, y la respuesta de Neslihan fue algo así como: cuando estás frente a un actor tan dedicado y con tanta pasión como Burak, es fácil que la magia ocurra. Y Burak, con una sonrisa tímida, añadió: Neslihan es una actriz increíblemente talentosa. Trabajar con ella es un placer, y creo que esa facilidad se refleja en la pantalla. Esas palabras, aunque sencillas, transmiten un profundo respeto mutuo y una admiración sincera, dos pilares fundamentales para cualquier relación exitosa, ya sea profesional o personal. Además de las palabras, las imágenes hablan por sí solas. En las alfombras rojas, en las ceremonias de premios, siempre se les veía apoyándose mutuamente. Un apretón de manos más largo de lo normal, una mano en la espalda, una mirada de complicidad mientras el otro habla, son pequeños detalles que para el ojo atento revelan una conexión especial. No es una conexión forzada, no es una pose para las cámaras. Es esa reacción, ese entendimiento tácito que se crea cuando dos personas se sienten cómodas y se respetan mutuamente. Y es importante mencionar que mientras filmaban Kara Sevda, ambos actores ya estaban en relaciones estables. Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, quien más tarde se convertiría en su esposa. Y Neslihan estaba con Kadir Doğulu, quien también se convirtió en su esposo. Esto, lejos de ser un impedimento, quizás ayudó a mantener esa relación profesional sana y libre de presiones externas. No había la expectativa de que su química en pantalla se tradujera en algo más allá de la pantalla, lo que permitió que floreciera una amistad profesional sólida y un respeto mutuo. Pero, ¿por qué esa reacción que enamora es tan importante? En la actuación, la capacidad de conectar con tu compañero de escena es crucial para transmitir emociones creíbles. Cuando un actor puede mirar a otro y sentir la emoción, la alegría, la tristeza o la pasión que el personaje requiere, el público lo nota. Y Burak y Neslihan logran eso de una manera excepcional. Sus miradas se buscan, sus cuerpos se orientan el uno hacia el otro, sus gestos se complementan. Es una danza de emociones que hipnotiza al espectador. Pensemos en la escena icónica donde Kemal le canta a Nihan. La vulnerabilidad en la voz de Burak, la forma en que Neslihan lo mira con una mezcla de asombro y ternura, esa escena es un claro ejemplo de cómo la conexión entre actores eleva el material. No se trata solo de memorizar un guión, se trata de sentir la historia y transmitirla de forma visceral. Y ellos lo consiguieron. Otro factor a considerar es la evolución de sus personajes. Kemal y Nihan pasaron por innumerables pruebas y tribulaciones. Su amor fue puesto a prueba una y otra vez. Y la forma en que Burak y Neslihan interpretaron esa montaña rusa de emociones fue simplemente magistral. Vimos su dolor, su desesperación, su esperanza y sobre todo, su amor inquebrantable. Y esa credibilidad, esa autenticidad, es lo que hizo que millones de personas se enamoraran no solo de sus personajes, sino de la propia pareja actoral. La reacción que enamora, por lo tanto, se puede definir como esa combinación de respeto mutuo, admiración profesional, comodidad en la interacción y una habilidad innata para conectar emocionalmente en escena. No se trata de besos apasionados o declaraciones grandilocuentes, sino de esos pequeños gestos, esas miradas, esa energía que se transmite y que hace que el público crea en la historia de amor que se les presenta. Es fascinante ver cómo, incluso después de que Kara Sevda terminó, la admiración y el respeto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül han perdurado. Ambos han seguido caminos profesionales exitosos, pero siempre hay un hilo conductor que los une, el recuerdo de esa mágica colaboración. Las redes sociales a menudo se llenan de comentarios de fans pidiendo que vuelvan a trabajar juntos, y eso es un testimonio del impacto duradero de su química. Y si pensamos en la vida personal de ambos, han construido familias sólidas. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen y tienen hijos. Neslihan está casada con Kadir Doğulu. Verlos tan realizados en sus vidas personales y al mismo tiempo, recordar la intensidad de su trabajo juntos, solo añade una capa de respeto y admiración a su relación profesional. Demuestran que es posible tener una conexión artística poderosa y, al mismo tiempo, mantener los límites y construir vidas felices y estables. En resumen, la reacción que enamora de Burak Özçivit y Neslihan Atagül no es un simple truco de Hollywood.
Es el resultado de una sinergia genuina, de un profundo respeto mutuo, de una interpretación magistral y de una conexión que trasciende la pantalla. Ellos nos regalaron una historia de amor inolvidable en Karasevda, y parte de esa magia se debió a la forma en que se complementaban, a cómo sus miradas hablaban, a cómo sus gestos transmitían emociones complejas. Esa autenticidad es lo que nos cautivó y lo que sigue haciendo que los recordemos con tanto cariño. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la increíble conexión entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Espero que hayan disfrutado reviviendo algunos de esos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor eterno. Hemos visto cómo su química en pantalla, esa chispa que tantos admiramos, se basa en una mezcla de talento, respeto y una conexión genuina que se siente en cada escena. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que amamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue su momento favorito de Burak y Neslihan en Karasevda? ¿Creen que hay otras parejas de series turcas con una química similar? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.